Bienvenidos y bienvenidas a la última clase de escatología o escatologías cristianas, y que las vamos a poner hoy día en diálogo también con otras formas de pensamiento escatológico que no son propias del cristianismo, pero que de alguna forma guardan relación. Eh, Ahora, que guarden relación no significa que sean lo mismo, sino más bien guardan relación. El tema de nosotros, los cristianos especialmente, y los cristianos más conservadores o los cristianismos más conservadores, fue que se alejaron de otras formas de pensamiento, creyendo que la única forma de pensamiento valorable es la del cristianismo, siendo que Jesús dialoga con otros y otras en su época y valora justamente también ese diálogo. Y ese diálogo también se da en el Antiguo Testamento y, por ejemplo, Dios, por medio de Isaías, trata a Ciro, justamente hoy día que Irán está tan de boga en todos nuestros países, trata a Ciro, rey persa, que es de la región que nosotros hoy día conocemos como Irán, como un ungido, como un Mesías, siendo que en ningún caso el rey Ciro fue judío y nunca se convirtió al judaísmo, sino que va a vivir y a morir siendo creyente del zoroastrismo, la primera o una de las primeras religiones monoteístas que conoce la historia del mundo. Entonces, este poner en diálogo no significa transar lo que creemos, sino más bien darnos la oportunidad de conocer a otros y a otras, ¿ya? Y a otras formas de pensamiento. ¿Por qué digo a otras? Porque también dentro de las religiones hay varias que no tienen dioses, sino que tienen diosas. Así que tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a escuchar. Y también tenemos que aprender a ser lo suficientemente humildes como para entender de que nosotros somos simples mortales y que obviamente no vamos a poder conocer todo, y que muchas veces tenemos la posibilidad de aprender del otro, del que tenemos enfrente. De hecho, un pensamiento griego decía, filosófico, decía que yo no existo sin el otro. La única forma de reconocerme es que el otro me pueda reconocer a mí. Entonces, necesitamos poder dialogar y aprender a dialogar y aprender a escuchar. No ser demasiado altivos con lo que creemos y que pensemos que tenemos la verdad última, porque el único que tiene la verdad última es Dios. Y probablemente en ese sentido Dios pueda estar muy, pero muy lejano a el pensamiento que nosotros podamos tener. ¿Qué dice Isaías? Mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos, tus caminos. Entonces muchas veces puede que andemos un poquitito lejos de aquello que de alguna forma Dios pueda pretender. En ese sentido, creo que el cristianismo ha cometido, no voy a decir de delito, pero casi delito, de terminar institucionalizando todo. No solo el cristianismo propiamente tal, sino las creencias dentro del cristianismo. O sea, es decir, por eso es que tenemos tantas iglesias cristianas y por eso es que tenemos tanta variedad. Creo que el último conteo llegaba a que teníamos aproximadamente 4.000 formas distintas de cristianismo. Ustedes se dan cuenta del número. O sea, de hecho, solo en América Latina tenemos aproximadamente 2.000. Y es porque cada iglesia que se levanta en alguna parte termina siendo diferente de la otra, lo que significa que obviamente también ya postulamos a una cuestión distinta. Y cada una y cada iglesia de alguna manera se quiere presentar mejor que la otra. Con Ismael y con Enrique, que me extraña que Enrique no esté, eh, no, tanto para Enrique como para Ismael, el tema de que hayan tantas iglesias en tan pocos espacios en El Salvador
Era increíble. O sea, ahí no me dejará mentir Jaimito cuando digo eso. O sea, y ustedes que viven en El Salvador lo saben. En una cuadra pueden haber prácticamente tres o cuatro iglesias, dos por un lado, dos por el otro. Ya tenemos en una sola cuadra cuatro formas de creer. Entonces, en el cristianismo, en términos globales, tenemos aproximadamente 4.000 formas de cristianismo distintas, lo que significa que tenemos prácticamente 4.000 formas de entender el cristianismo. ¿Cuál está correcta o están todas correctas? No hay forma de poder saberlo. No hay manera de poder saberlo. La única forma que tenemos de sopesar el cristianismo, ¿cuál es? ¿Cuál es la única forma que tenemos de sopesar el cristianismo y creer que estamos en algo que sea parecido al cristianismo primitivo? Parece que la Biblia, Ya, Milagros dice que la Biblia, ¿alguien Cristo, dice alguna cosa más? Cristo como, como Salvador, ¿Quién me habló? Perdón. por acá. Ah, Elías. Elías, Sí. perdón, Elías. Cristo, dice Elías. ¿Alguien dice alguna otra cosa? Pues compartir la mesa, compartirla, eh, sí, vivir la fe en comunidad, compartir la mesa. Ajá. Ok. Gracias, Santiago. Bien. Así como de alguna forma tenemos cierto un solo filtro para poder entender el Nuevo Testamento y entender la vida cristiana, también para eso tenemos una sola forma. ¿Y cuál es esa forma? La vida de Jesús. No hay otra cosa, no hay otra manera, ¿ya? No podemos evaluar el cristianismo a partir de otra iglesia o de una iglesia. No podemos. Nuestro gran fallo sería justamente hacer eso. La única manera que podemos tener de entender el cristianismo es a partir de cómo es que Jesús vive y presenta la fe y cómo Él vive la fe. No hay otra manera de poder entenderlo. Ahora, para poder conocer la vida de Jesús, obviamente tenemos que leer los evangelios, pero leerlos desde una perspectiva que nos invite justamente a analizar su forma de entender el mundo, ¿ok? Su forma de entender el mundo. ¿Cómo es que Jesús entiende el mundo? Y Jesús lo entiende primero desde una perspectiva, obviamente, judía, pero sin embargo, también lo entiende a partir de la forma en la que él llega a este mundo, ¿ya? Y llega a este mundo siendo una persona de clase baja. Recuerden que para su presentación en el templo, el día de la circuncisión, lo que tiene que dar es un pajarito, su familia, que es lo considerado, ¿cierto?, como ofrenda de los pobres. Entonces, obviamente, pertenece a una clase social que es relativamente baja. Si bien va a tener el sustento, eso no significa que viva con una holgadez de recursos. Entendiendo eso, entonces también tenemos que entender la vida completa de una persona del siglo primero. Y ahí entonces tenemos que comenzar a pensar y a repensar si realmente entendemos lo que significa ser cristiano. De eso debería marcarnos la pauta para entender si realmente estamos siguiendo las pisadas de Cristo o estamos siguiendo
las pisadas de una denominación. Y voy a decir algo que puede sonar un tanto extraño, perdón. Tengo dos amigos que están aquí en la sala. No voy a decir sus nombres, por respeto a ellos, porque no se los he dicho. Pero yo admiro a esas personas que se salieron de una institución porque la institución de alguna forma no les calzó. Y porque se hicieron preguntas diciendo, pero esto a mí no me hace tanto sentido. Como que esto no va con aquello que entiendo y creo de Jesús. Otros dirán, no, yo me quedo, fue alguna vez, yo lo pensé, dije, me voy a quedar en la institución para poder desde adentro hacer los cambios, pero en realidad a veces esas mismas cosas lo terminan a uno ahogando y lo terminan eh, exprimiendo. Y al final uno termina diciendo, no, estoy hastiado de esto y prefiero terminar yéndome a cualquier parte, pero no hacer nada. Sin embargo, admiro a esas personas que sí dicen, no, yo creo que hay que hacer un cambio, pero ese cambio tiene que empezar por tratar de poder hacer algo a partir de cero y entonces comenzar a regenerar ciertas cosas, que fue la idea de Jesús y que fue la idea de del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo justamente dice, ya no calzamos dentro del judaísmo, ya el judaísmo de alguna forma nos quedó pequeño, pero entiendo que la figura de Jesús me amplía el horizonte. De ahí que justamente lo que digo es que quedarnos en estructuras cerradas, sea que esta estructura sea la iglesia o estructuras en términos de pensamiento teológico, como por ejemplo escatología, eclesiología, cristología, todo eso que termina en gía, logía, todas esas cosas son bien cerradas. En cambio, si nosotros tratamos de ampliar un poco el conocimiento a partir de quién fue Jesús y de cómo las comunidades primitivas representaron ese pensamiento, entonces nosotros también tendríamos que tener una mente un poco más abierta para poder entenderlo. El gran problema es que justamente la teología dogmática terminó siendo preponderante dentro del cristianismo posterior a Constantino. Voy a dejarles una pregunta aquí a los teólogos y tendrán que ver cómo me la responden. Yo creo que algunos van a saltar aquí de manera automática y me la van a responder. ¿Cuándo ocurrió el concilio que determinó cuáles son los libros que tienen que ir dentro del canon? Vamos, les escucho. Vamos, ustedes pueden. Yo sé que Cristian lo sabe. El concilio de Nicea. El concilio de Nicea, año. Estoy metiéndome así con 325, vengo llegando y no sé de qué están hablando, dijeron concilio en Nicea, nada más, escuché. Ok. 300 y tanto. Eh, esa palabra no es conocida en el territorio externo a Chile, así que no te preocupes. Eh, bien, Concilio de Nicea, año 325 de nuestra era. Si ustedes se dan cuenta, año 325, estamos hablando de siglos después del último libro escrito. Digo, que está en el canon, que sería Segunda de Pedro, que es posterior a pasado el primer siglo, es decir, en el ciento y algo, más o menos se escribe la segunda carta de Pedro. Pero me están siguiendo, ¿no? El tema es que eh, nosotros creemos que este texto está cerrado, es decir, que nos lo dieron así cerradito. O sea, murió Cristo, murió Jesús, resucitó Jesús, al día siguiente, ¡pa! Tenemos el Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento se da con mucha posterioridad
Lo único que hasta ese momento, en el siglo primero, siglo segundo, se conocían eran las cartas, ¿cierto?, de Pablo, cartas sueltas, los evangelios también de manera particular, pero no había nadie que los había compilado. Pero fíjense, de el 50 aproximadamente, cuando se inicia la escritura cristiana, al 325, no solo se habían escrito los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, sino que habían muchísimos más. El problema es que muchos de ellos o hablaban en contra de las creencias propias del imperio o de las creencias propias inclusive de los mismos apóstoles. Entonces, obviamente, esos libros fueron quedando fuera. Y, por otro lado, el emperador pensó que muchos libros dejaban muy mal puesto al imperio romano. Entonces dejó solo aquellos que de alguna forma presentaban al imperio romano como Poncio Pilato, lavándose las manos, que es la figura justamente de este tema, de que Poncio Pilato se lava las manos atribuyéndole, cierto, que la sangre de Jesús recaiga sobre los judíos y no sobre el imperio. Entonces, Pilato pensó que la mejor, perdón, Constantino pensó que la mejor forma de exculparse y de exculpar al imperio era dejando estos cuatro evangelios. ¿Me están siguiendo, no? Todavía están un poquito perdidos con lo que les voy a decir, pero vaya vamos. ¿Ok? Fíjense, 325. Pregunta, ¿cuándo cuándo comienzan a escribirse las doctrinas cristianas a partir de los textos bíblicos? Es decir, la reflexión, la reflexión produce dogmas o produce enseñanzas, como la cristología, la Trinidad, la eclesiología. ¿Me explico? ¿Cuándo comienza a producirse eso? ¿Antes del 325 o posterior al 325? Bastante posterior. Mm, Cristian. Bueno, en el 325 se debatió una, po, la debilidad de Jesús, po. Ahí partieron la reflexión. Después vino Agustín de Hipona y otros más, pero posterior a eso. Así es, pero por eso quiero tratar de explicarme. Cuando nosotros hablamos de escatología, estamos hablando de una reflexión teológica producida siglos después de que el texto está escrito. Por lo tanto, lo que nosotros hoy conocemos como escatología no es producto de las comunidades primitivas, sino que es producto de la reflexión posterior a que el canon estuviera de alguna manera, ¿cierto?, en un solo, compilados en un solo texto. Y eso termina siendo clave para poder entender nosotros que para encontrar y hablar de escatología, tenemos que hacerlo poniendo la mirada primero en Jesús, que Jesús tenía su propia escatología que provenía del judaísmo, pero que Jesús entiende de que la escatología judía terminaba siendo desesperanzadora. Entonces, reinterpreta los pensamientos del fin, que puede ser el fin, pero también puede ser lo que está al margen, lo que está lejos. Pero ese lejos no es algo que se vaya a exterminar, sino que de alguna forma va a tener su reinvención. Va a tener una nueva forma de verlo, de entenderlo y de acercarse a eso. Cosa que en el judaísmo, obviamente, por tener también muchas posturas, no se veía tan claramente. ¿Ok? Lo vamos a ver en una lámina en un momento más. Pero les pregunto, la postura
la postura que nosotros tenemos respecto del juicio final es una postura salida solo del texto bíblico o recuperada de otras religiones? Repito, lo que nosotros conocemos hoy como juicio final corresponde a la reflexión hecha sobre la base del texto bíblico o sobre el conocimiento de otras religiones. Les escucho. Van las dos cosas. También se basa en otras religiones, no solamente en lo tal como ocurre con el Génesis. ¿Alguien dice alguna otra cosa? Bien, nuestras figuras respecto del juicio, del el final, paraíso y muchas otras cosas más, pertenecen justamente a un pensamiento persa que es anterior a el cristianismo y que de alguna forma el judaísmo adquiere los, eh, los articula dentro de su propio pensamiento. Y ese pensamiento lo va a trasladar al cristianismo posterior. Y el cristianismo post-constantino, entonces le va a encontrar mucho más sentido a eso por una cuestión muy particular, que es lo que vamos a tratar de poder explicar hoy día. Hay una palabra que a Enrique le gusta muchísimo. De hecho, tiene escrito un libro que tiene esta palabra. Se llama trascendencia. La palabra trascendencia es mm, am, una palabra que de alguna forma el cristianismo termina manipulando. Lo trascendente es aquello que ya no está. Uno trasciende después, va a trascender. Sin embargo, sin embargo, en la vida de Jesús, la trascendencia comienza a ocurrir aquí. Necesariamente necesita ocurrir aquí. Y no podemos entender la trascendencia del más allá si no comenzamos a trascender aquí. Ustedes se han fijado en muchas ocasiones a muchas personas se les hace un reconocimiento póstumo. Eh, Nunca nos hemos preguntado ¿y por qué le hacemos un reconocimiento póstumo a alguien que ya no está si debimos haberlo hecho cuando estaba todavía presente? ¿Por qué tenemos que esperar que se vaya para poder reconocerlo? Y fíjense, háganse la pregunta, en cierto sentido, de ¿a Jesús se le reconoce antes o después de la muerte? Después de la muerte. Entonces, ese sentido de trascendencia, ¿cuándo inicia para Jesús? Y nuestro gran problema para poder responder estas cosas es que como nosotros vemos a Jesús desde el futuro, es decir, desde que ya ha trascendido, nos cuesta muchísimo ver la trascendencia de Jesús en vida. Por lo tanto, entonces, obviamente, todas estas cosas con el tiempo fueron manipuladas por la institucionalidad que de alguna forma entendió que esa manera y esa forma le iba a ayudar a poder mantener cautiva de alguna forma la mente de las personas y, entre comillas, el alma de las personas. Por lo tanto, justamente comenzó a ser mucho más importante el alma
que el cuerpo, porque el alma es la que trasciende, no el cuerpo. Pero en vida somos un ser integral, alma, cuerpo, o como algunos dicen, alma, cuerpo y espíritu. O somos dicótomos o somos tricótomos. Ahí va a depender de su postura. Ahí hay otra cuestión hay otro dogma. Los que son tricótomos, los que son dicótomos. Sin embargo, en, eh, en, en, en esencia, somos un elemento ahora. Yo no puedo desprenderme de mi alma, aunque la tenga. Sigue estando dentro de mí, por lo tanto sigo siendo un ser integral. Pero tampoco mi alma puede existir sin mí, o sea, sin este cuerpo, en este espacio, porque nosotros estamos contenidos en un espacio y en un tiempo. No sé si estoy enredado en lo que le estoy diciendo, pero pues ya me volví un poco más filosófico con la cuestión, pero la cosa es que para poder entender la escatología y para poder entender cualquier dogma de la iglesia, tenemos que primero entender de que no existen en el texto, sino que fueron desprendidos del texto mucho tiempo después. La única forma que tenemos de poder entenderlo es a través de la figura de Jesús y cómo es que la vive y la siente dentro de los evangelios, no fuera de ellos. Aunque Pablo diga tales o cuales cosas, no son los evangelios que nos muestran la vida de Jesús. De alguna forma, Pablo es el intérprete de eso, pero los evangelios corrigen muchas de las interpretaciones y entonces la vida de Jesús cobra vital importancia en la vida de la comunidad primitiva. Enrique, ¿querías decir algo? Sí, lo que voy a plantear yo es lo siguiente: cuerpo, alma, espíritu, como tú decías recién. El cuerpo tiene sombras, pero genera sombras. Entonces, mientras uno está vivo, uno teme a las sombras del otro y se admira y alegra de la parte luminosa del otro. Cuando uno muere, ya solamente queda la luz. Entonces, por eso son tan bonitos las cosas que se dicen de un difunto, porque ya no se le teme a sus sombras, ya solamente queda la luz. Creo que puede servir en esta parte de la escatología. Muchas gracias, Enrique. Enrique, como escritor, entiende más cosas que yo, ¿no? Explicarlas como yo. Justamente aquí Johnny nos dice, la iglesia habló más de trascender que de predicar. Pero hoy día vamos a tratar de entender la trascendencia desde otra perspectiva, ¿ya? Y vamos a poder evaluar eso. Ahora, en cuanto a la escatología, ¿y por qué les hablaba de todo esto y del pensamiento y de que para las primeras comunidades no existe un dogma sobre la escatología? No existe. Eso no lo olviden. No existe un una doctrina, un dogma que se llame escatología y que esté en el texto. No, eso va a ser una reflexión teológica posterior que va a dar nacimiento a un pensamiento escatológico. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio. Hoy día tenemos más de 4.000 formas de entender el cristianismo. Y si tenemos todas esas, mínimo tenemos unas 3.000 formas de entender la escatología. No podemos examinarlas todas. Lo único que podemos examinar es la vida de Jesús. ¿Y qué es lo único que nos interesa o nos debería interesar? Examinar la vida de Jesús para poder entender eso. El problema está en que justamente cuando la escatología se encuentra con el poder, es que entonces el reino de los cielos o el reino se ha acercado, de este reino que hablaba Jesús, escúchenme bien, el reino se termina institucionalizando. Entonces, pierde la imagen que Jesús había dejado. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia pasó a ser el reino. Es decir, ya el reino no, fíjense, ya el reino no viene, el reino está. La oración de Jesús es, venga a nosotros tu reino.
Entonces, ya no tenemos que pedir a Dios que venga a su reino, porque el reino ya está presente. Y cuando lo captura la institucionalidad eclesial, es que entonces comienza a perder la frontera con la cual había nacido la primera idea de Jesús, que era justamente un reino que, dicho en términos de Lucas capítulo 4, este reino que iba a estar con los oprimidos, iba a estar con los encarcelados, iba a estar con los enfermos, iba a estar con los ciegos, iba a estar con aquellos que de alguna forma tenían menos méritos dentro de este mundo, especialmente en el mundo religioso que apuntaba a la pureza ritual. Es decir, que las personas tenían que ser prácticamente perfectas, si no eran personas que estaban muy lejos de ingresar a este reino. Entonces, iglesia igual reino, reino igual iglesia. ¿Qué se produce? Ahora una categorización de quienes sí y de quienes no. Por lo tanto, también la escatología no tuvo matices, solo hay una forma de entenderlo y solo hay una forma de verlo. Aunque eso va a sufrir muchos cambios con las edades, y ya vamos a ver también una lámina respecto a eso, la esencia de la escatología alineada con el poder se mantuvo. Y hay una palabra que describe el pensamiento escatológico institucional nacido post-Constantino. ¿Cuál sería esa palabra? Yo sé que Martín la sabe, porque Martín me la envió. No era la fe, porque la iglesia ha encerrado la fe, que solo la fe se Sí, encuentra pero en me una enviaste un iglesia nada más. artículo hablando de eso. Ah, Ya se olvidó del artículo. ¿Cuál es la palabra? La palabra es miedo. La escatología se termina presentando como terror. El terror, de alguna manera, domina y va a dominar el pensamiento teológico posterior a Constantino. Entonces el miedo va a producir en las personas esta desenfrenada compra de indulgencia para poder guardarse un pedacito de cielo. Entonces no, hay que comprarlo, hay que obtenerla. Bueno, el miedo termina justamente produciendo una escatología cerrada, en donde la única posibilidad, más bien dicho, ah, de lo único que me tengo que salvar es del infierno. Pero el texto, en palabras de Jesús y en boca de la primera comunidad primitiva, ¿es el miedo o la esperanza? Es muy obvia la respuesta. Y es tan obvia, y es tan obvia que es poco creíble. Si, en cierto sentido, si resumiéramos qué es lo que significa ser cristiano, Jesús lo explicó muy bien y dijo, el ser cristiano significa una sola cosa, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Necesita eso de evangelización? No, es que es demasiado simple, es demasiado fácil. Entonces tenemos que Pero hacerle camino. poco, Dime. pero poco alcanzable. Sí, claro. Pero Ese es el problema. en términos de enseñanza es simple. Jesús no se embarra la mente pensando en más cosas. O sea, no.
Esto es lo que tenemos que hacer. Y si hacemos esto, estamos bien. El amar al prójimo como a uno mismo, ¿inicia ahora o inicia en el más allá? Inicia ahora, inicia hoy, inicia con ustedes, inicia conmigo. Dígame, Rosita Lila, perdón, por favor, Por eso en las iglesias se empezó a predicar el miedo en vez de predicar el amor, ¿verdad? Entonces se empezó a poner miedo en las personas para que las personas vayan a la iglesia. y que el tema es que hoy día existe exactamente lo mismo. La única forma que tenemos es de meter miedo. Y le metemos miedo a la gente de una cantidad de maneras increíbles. Increíble. Enrique, si no lo sabe, tiene que averiguarlo, lo que voy a decir ahora. Hace, no sé si 2 o 3 semanas atrás, salió por la televisión una noticia. No sé si en sus países habrá salido, pero acá por lo menos salió en las redes, inclusive. Los científicos en Texas descubrieron la forma de que las células puedan regenerarse. Es decir, darle la posibilidad a las células que puedan volver al estado primario en el que estaban. Es decir, por ejemplo, una persona que está ciega, pero que antes veía, entonces hacen un trabajo con las células y puede la persona volver a ver. Eso ya está comprobado, lo han hecho en animalitos y ahora en este momento existen, no recuerdo el número exacto, de personas que están bajo este tratamiento para ver si el tema está dando los resultados que ellos esperaban. Lo que significa que pueden regenerar tejidos oculares, pueden regenerar tejidos cerebrales, como por ejemplo se puede curar el Alzheimer, ¿ya? Y cosas así. Inclusive también van a hacer estudios con el tema de la piel, lo que significa que las personas, por ejemplo, podrían volver a recuperar su piel tersa y cosas como esa. Pero ¿me entienden más o menos para dónde voy? Entonces, eh, ¿cómo es que nosotros luchamos? Y ahí la gente entonces va, no, pero es que estamos jugando a ser Dios y no va a faltar la iglesia que va a decir que eso es satánico. Y no va a faltar la iglesia que comience a decir, no, pero es que estamos jugando a ser Dios y Dios es el único que puede hacer esto. Le dio la suficiente inteligencia a las personas como para poder entender el funcionamiento del cuerpo humano y que el cuerpo humano pueda producir tales o cuales cosas. Pero no hace falta que salga una cosa para que la iglesia lo entienda como señales del fin. Y lo leemos como señales del fin y después lo predicamos y el hombre, y ahí vamos a escuchar una cantidad de predicaciones respecto de ese tema que se los encargo. Si no han averiguado, averíguenlo, léanlo, léanlo para que podamos entender cómo es que el mundo también está evolucionando. ¿Eso nos aleja de Dios o nos acerca a Dios? ¿Cuántos de nuestros jóvenes en realidad están arrancando de las iglesias porque las iglesias no les están respondiendo a las preguntas que hace? Porque la única respuesta que tenemos es el miedo y no la esperanza. Este avance no significa que no nos vayamos a morir, porque nos vamos a morir igual. No tenemos, no hay forma de que nos podamos escapar de la muerte. Así no sea por un piedrazo que nos llegue en la frente o por cualquier otra cosa, pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Somos seres finitos. El tema está, vuelvo a repetir, en que el hecho de manipular el miedo le dio el poder a la iglesia de justamente transformarse en esa institución que va a
discriminar entre quienes sí y entre quienes no. Y la escatología va a funcionar como eso. En el mundo conservador cristiano, la escatología funciona como calendario. Es decir, tenemos una fecha para esto, una fecha para esto otro y una fecha para esta otra cuestión. Y entonces, cuando venga esta fecha, entonces viene el fin. Punto. ¿Cómo nace, cómo nacen los testigos de Jehová? ¿Cuántas fechas dieron los testigos de Jehová? O más bien dicho, su líder, ¿cuántas fechas dio? Lo dije creo que la semana pasada, ¿cuántas fechas dio para poder decir, no, ahora sí, no, ahora sí, no? Y nunca fue. Quizá en un universo paralelo pudo haber sido, pero no en este. Les escucho. No, yo no sé si el resto me está siguiendo o no, porque no, como no los veo, y a los que tengo aquí los encuentro meditabundos, taciturnos, ya está confundidos. Pero Lo escuchamos, Marco. Aquí estamos. Lo escuchamos. excelente. Muchas gracias, gracias por responderme. Lo que pasa es que nosotros, los testigos de Jehová, andaban Por aquí estamos. mencionando los asuntos del fin del mundo. Em, los mormones no andaban muy lejos de eso, y aunque dijeron otras cosas, y también, ¿cierto? Este Moroni se encuentra con ahí con un libro en alguna parte. También, fíjense, el mundo de los mormones cree que no hay un solo paraíso, hay por lo menos cuatro. Y en uno de esos, discúlpenme las damas presentes, y en uno de esos, las mujeres por la eternidad van a estar teniendo hijos. Porque un texto en el Nuevo Testamento lo dice. ¿Y cómo se salvarán las mujeres? Teniendo hijos. Todo salido de contexto, pero esa es su forma de pensamiento. Esa es su manera de ver las cosas. Yo no puedo decir que estén total y completamente ah, equivocados, porque finalmente tampoco quién soy yo para decir que están equivocados. Lo que yo tengo que hacer es tratar de poder enseñar a la gente una cuestión distinta que tiene que ver con lo que estamos viviendo aquí. Yo todavía no me muero. Ahora, pobrecito del que tenga que estar ah, haciendo que las mujeres estén todo el tiempo embarazadas, pero porque son muchas, creo yo. No creo que haya un solo individuo que pueda hacer ese tema. No me veo ahí a Elvin, a Johnny, a Enrique. No, y termino cansado. Pues, denme un universo en donde yo esté tomándome una agüita al lado de un lago limpio. No quiero nada más. Pero no sé si me estoy explicando con lo que les estoy diciendo. El asunto es que el cristianismo, cuando comienza a producir este roce con el poder, es que se olvida y deja de lado la visión que Jesús tenía de ese reino. El reino de Dios, tal como aparece en la predicación de Jesús y en la vida de las primeras comunidades, no se identificaba con ninguna estructura política concreta, sea política eclesial o sea política estatal, o política religiosa o política estatal. Jesús no se identifica plenamente con alguna o con alguno de estos poderes fácticos. Jesús se identifica con las personas. La prioridad de Jesús es la gente, no son las estructuras. Las estructuras para él son la forma de opresión que de alguna manera había desvinculado al ser humano con Dios. Fíjense, todo lo contrario a lo que la religión debió haber producido. La religión
debió haber sido el vínculo que las personas tenían con Dios. Sin embargo, y en boca de Jesús y en boca de las primeras comunidades, se pierde el vínculo a través justamente de cederle el poder a la institución. Por el contrario, Jesús y las primeras comunidades funcionaban como un horizonte que cuestionaba las formas de poder. Cuestionaba, cuestionaba las formas de poder. Recuerden, ¿alguien me puede recordar cuál es la tarea que tenían? Y una de ellas era, ¿qué crítica le haríamos nosotros a nuestro propio movimiento evangélico o religioso? ¿Cuál sería esa crítica? Si nosotros no le encontramos ninguna falla a lo que tenemos, es que entonces nosotros tenemos que revisar nuestra creencia. Estos dos amigos que yo les menciono que están aquí entre nosotros, entendieron que sí teníamos que hacer una crítica. Y esa crítica en realidad terminaba de alguna forma opacando aquello que en el texto me enseñaba y me decía. Entonces, cuando nosotros podemos hacer el trabajo de criticar, de poder poner en una balanza aquello que creemos y esa institución de donde nosotros venimos, es que estamos haciendo el trabajo que Jesús hizo. ¿O creen ustedes o creemos nosotros que Jesús viene por una sola institución eclesial? Es más, ¿viene solo por una forma de entender la humanidad o viene por más? ¿Cuán, cuán alejados nosotros podemos estar de eso? Y lamentablemente la escatología sirvió justamente para reducir el cristianismo a una forma ambigua de entender la fe. Esa forma ambigua, de alguna manera, justamente termina desvinculándome, porque no hay manera de agarrarla, no hay manera de tomarla, es casi amorfa. Y cuando le damos demasiada forma, entonces termina siendo cuadrada. No podemos explicar el cristianismo sin Cristo. Yo sé que suena raro, pero en realidad no podemos explicar el cristianismo fuera de Jesucristo. Y el gran problema que tenemos hoy es que justamente existe un cristianismo sin Cristo, aunque lo vociferemos, aunque lo salgamos a gritar por las calles, aunque le metamos todo el terror del mundo a la gente. Y tenemos que preguntarnos y hacernos la pregunta, si el cristianismo que estoy siguiendo y el pensamiento que estoy siguiendo es el pensamiento de Cristo o estoy siguiendo el pensamiento de la iglesia, estoy siguiendo el pensamiento de la estructura. Santiago, Eh, ¿Qué pasó? Santiago, Mm, Houston llamando a Santiago. No. ujú. ¿Alguien quiere decir algo? Les escucho, quiero escucharles un momento. Por favor, hablen. Bueno, No todo sé, lo que tú estás hablando díganos. recién es respecto a va contra los límites que son la estructura, los dogmas, la teología cerrada, la teología que trae ya las respuestas completas y definitivas, versus esta teología abierta de la pregunta, del interrogante, del asombro, abierto hacia lo desconocido.
¿Qué te produce eso a ti? O sea, yo estoy por esta segunda fase y es la única que me mantiene más abierto y fue la que por la que fui al Salvador y con la que he vuelto muy pletórico. Pero a mí las estructuras me aplastan, a mí me hunden en una neblina espiritual tremenda, en un pantano al que me cuesta dar los pasos. Voy contra las estructuras, voy contra los dogmas. Eso. Gracias, Enrique, por tu sinceridad. ¿Alguien más? Cristian, Elías, Ervin Chávez. Aló, Sí. bueno, escuchando Ah, todo lo que eh, durante este periodo de enseñanza que hemos tenido, bueno, eh, cuando a mí en lo personal, cuando empecé a ver la escatología de Jesús, me llamó mucho la atención porque Jesús fue a la casa de un ladrón, fue a la casa de la prostituta, o fue a la casa de muchos mal mirados. Entonces, cuando empecé a comprender realmente el Evangelio de Jesús, hay un libro muy bueno que se llama El Evangelio Secreto de Jesús de McLaren. Empecé a comprender realmente que, como dijo el hermano Enríquez, la estructura que pesa sobre la iglesia y que en el 90% nos tiene una barrera que no nos deja salir. Entonces, cuando tú te das cuenta de que estás en medio de una barrera y no avanzas, eh, tú te paras y dices, Señor, ¿para dónde voy? Cuando, cuando empiezas a investigar, a comprender el evangelio tan sencillo del Maestro y que nosotros como iglesia muchas veces condenamos y matamos a muchas almas por nuestra severidad en cuanto a nuestra palabrería, vana palabrería. Cuando el Evangelio de Jesús es algo alcanzable. Y él dijo, yo soy el pan de vida, y el pan está en todas las casas. Entonces, tú te das cuenta todo el tiempo que perdiste Mm. en, en derribar esa estructura, que hoy, por misericordia, Dios nos ha abierto los ojos y creemos, y nos falta mucho todavía, de que estamos en el caminar de Jesús. Eso, Marco. Muchas gracias, Ervin. Gracias, de verdad me hace sentir muy bien tu comentario. Muchas gracias, porque también llevamos harto tiempo con Ervin siendo amigos y también hablando de la Biblia. Llevamos no sé cuántos años, llevamos hartos años en eso y gracias por eso. Y es una muy buena recomendación de libro, el libro de El mensaje secreto de Jesús de Brian McLaren. Lamentablemente no está en PDF, si no yo se los hubiese enviado, pero pueden encontrarlo en algunas librerías en Santiago y en algunas otras partes. Así que sería una muy buena posibilidad de comprar. ¿Quién más me iba a hacer un comentario? ¿Alguien? Sí, aquí. Wells. Gracias por la oportunidad. Realmente las estructuras, como estamos hablando y como se ha dicho, lo que he escuchado, eh, no limitan en el sentido de que eh, nos encierran en una silla donde eh, quizás la intención de lo que quisiéramos hacer. Y yo creo que es un despertar individual de cada quien cuando realmente uno se da cuenta que a través de la estructura en la cual nos encontramos, no podemos seguir avanzando o no podemos hacer aquella cosa que entendemos que deberíamos hacer porque sencillamente estamos vinculados a un proceso, a una liturgia, y es cuando se nos da el tiempo, cuando nos dan la oportunidad, entonces nos vemos limitados. Entonces es como, es un despertar individual de cada quien, donde
llegar a esa madurez de entender realmente para qué soy bueno, para qué sirvo, cuál es mi llamado, qué tanto más yo puedo hacer. Y realmente las estructuras, como se ha dicho, realmente eh, no nos limita, ¿no? Y yo también estoy en esa búsqueda de ver cómo uno puede hacer más. Bendiciones. Muchas gracias, Ezequiel Wells, querido amigo. Eh, les tengo les tengo un regalo. Lo voy a, lo voy a dejar a todo, para todo. Enrique va a quedar así con un ojo abierto. Yo sé que aunque no le gusta mucho, pero les voy a mandar de regalo el libro Teología de la Pregunta, ¿ya? Para que lo tengan. Y ustedes ahí, a través de eso, también van a poder justamente, Ezequiel, Ervin, se han atrevido a hacer preguntas. He tenido conversaciones también con Ezequiel en donde justamente tratamos un poco estos temas y a veces nos vemos ahí complicados con el asunto, pero es que se me mueve el piso. Es que si no se les mueve el piso, tienen que hacerse preguntas, porque un piso demasiado estable es lo que de alguna forma la institución entregó. La institución entregó un piso estable, pero Jesús entrega un piso estable. Jesús no entrega un piso estable, Jesús entrega un piso muy movedizo, en que obviamente si yo sigo ciertas prácticas, eh, yo le voy a mover el piso a otro y ese otro va a querer acabar con mi piso. No, no sé si me explico. Bueno, no en términos literales, pero sí puede acabar con... conozco un amigo que tenemos en común con Sergio Torres, que lamentablemente la institución lo ha querido matar por todos lados y lo ha querido acallar por todas partes. Hoy día estuvimos hablando y la verdad es que fue para mí sigue siendo tremendo el que la gente no pueda entender el pensamiento de otro y que simplemente lo quiera reducir a nada y apagarlo por todos lados. Y yo no puedo entender de cómo nosotros justamente al seguir las mismas pisadas que siguió la institución, entonces nosotros estamos también haciendo el mismo trabajo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Por favor, antes de que continuemos. Cristian, ¿Aló, pastor? Elías, Sergio. Dígame, Braulio. Sí, hola, gusto saludarlo, bendiciones. Sí, bueno, yo igual quería como compartir en ese sentido una crítica a, bueno, las iglesias en relación a que son muchas veces como muy rígidas. Por ejemplo, eh, hay creyentes que descubren sus dones, por ejemplo, son llamados a la enseñanza, pero no se les permite esa posibilidad porque hay condicionamientos, hay ciertas jerarquías y así un montón como de burocracias que finalmente impiden que la persona pueda desarrollarse en su ministerio y en el don que Dios también le proveyó. Y eso muchas veces también genera frustración, desánimo, especialmente cuando uno recién como que empieza como a manifestar como una vida cristiana. Y si la fe no está como bien afianzada o arraigada, por así decirlo, es posible que también esas personas se puedan alejar. Entonces, bueno, lamentablemente esto es algo que igual he visto en bastantes iglesias, no vamos a entrar en detalles de cuáles, pero sucede muy a menudo que debido como a esas burocracias, a esas como estructuras tan rígidas, no se les permite desarrollarse de manera plena a las personas para que puedan servir desde los dones que Dios les provee. Eso. Muchas gracias, Braulio. Así es, así es. Eh, la iglesia justamente se ha transformado en una estructura que coarta la libertad de pensamiento, coarta la libertad de la espiritualidad cristiana. Fíjense, a pesar de que nosotros estemos en una iglesia y sigamos una espiritualidad, pero a veces esa espiritualidad está mediada, perdón,
por la monopolización de esa espiritualidad. Y no dejamos que la gente, de alguna forma, entienda su espiritualidad a partir de sí mismo, no a partir de una creencia estructurada. Y obviamente aquí, por ejemplo, lo que dice Braulio respecto de los dones, de gente que sí puede hacerlo, en muchos casos justamente, y le pasa justamente a este amigo del que le estoy hablando, de que el tipo es buenísimo y un muy buen profesor, enseña muy bien, pero justamente se le coartó la posibilidad inclusive de seguir creciendo teológicamente hablando. Cristian. Sí, me hace mucho ruido lo que dicen. La iglesia en general divinizó y sacralizó los dogmas y las formas por sobre la enseñanza de Cristo. O sea, si tú no, si tú te sumas a una iglesia y no sigues el estilo de vida de ellos, o no sigues, no sé, sus conductas o la forma de servir, no estás bien. Camuflaron eh, la enseñanza, o camuflaron esto diciendo, no, esta es la sana doctrina, esta es la sana verdad, esta es lo correcto. Eh, y bajo esa sombra se trabajó, mucha gente adoptó costumbres que se alejan de la vida de Jesús, mucha gente está dispuesta a piedrar, mucha gente está dispuesta a condenar, a juzgar, bajo el alero de que están defendiendo la sana doctrina, bajo el alero de que están defendiendo al Señor, de que están defendiendo la verdad. Entonces, sí pienso y hago una crítica en la iglesia en general, se ha alejado del real camino que es Cristo, ha apartado su mirada del Señor y se ha vuelto una iglesia insensible ante la necesidad, ante el dolor, ante el sufrimiento, sin hacer un sentido de justicia. Como lo decía usted, pues, ¿qué hizo Jesús? ¿Con quién estuvo? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su mirada? Jesús no se institucionalizó, sino que compartía con la gente, y al lugar que iba impactaba y cambiaba la vida de las personas. Eso. Muchas gracias, Cristian. Eh, Fíjense en eso último que dijo Cristian. Jesús estaba con las personas e impactaba su vida. No voy a entrar al individualismo nuestro, eh, y pongámoslo en términos de comunidades. ¿Impactamos como comunidad? ¿Impactamos en el buen sentido de la palabra como comunidad? Fíjense, el, en cuanto a la escatología y la palabra miedo, lo que se implantó fue el temor al castigo eterno. El temor al castigo eterno. O sea, nuestro impacto no tiene que ver con una cuestión positiva, tiene que ver con una cuestión negativa. Nuestro impacto es el miedo a podrirse en el infierno, lo voy a decir así. Pero nuestro impacto no tiene que ver con darle de comer a los pobres, ¿cierto? Acompañar al que está preso, ir a visitar al que está enfermo, preocuparnos con una llamada. Les voy a hacer esta pregunta y disculpen que se la haga, ¿ya? Pero traten de poder, de tratar de entenderme un poquitito. ¿Cuántos de los que están aquí, cuántos de los que están aquí ahora, en la semana le mandaron un mensaje a Juan o a Ignacio porque estaban enfermos? No, les pido que me levanten la mano, ni que me digan algo. Solo es una pregunta para ustedes. Ustedes saben. Yo no se los diría si yo de alguna forma en la semana no pudiera por lo menos mandarles un mensaje. Nuestro tema, justamente esa cuestión que tenemos de decir ciertas cosas, pero o sea, supe que alguien estaba pasando tal cosa. Lo visité, lo acompañé, de,
el otro día, y le contaba a mi esposa, fui a comprar algo a un negocio y hasta el día de hoy me remuerde la conciencia de no haber hecho algo, porque lo dejé pasar. Dejé pasar la voz de Dios pidiéndome algo. Una persona que estaba al lado me dijo dónde vive para ir a visitarlo. No era una gran cosa lo que estaba comprando, pero pude haberle dado para que él tuviera algo y no lo hice. Entonces, cuando nosotros esas cosas que nos pasan no nos quedan por lo menos dando vuelta, es que nosotros hemos perdido el sentido humano de qué es lo que somos y quiénes somos. Claro, puedo tener esa voluntad de llamar o hablar y preguntar cómo están, pero a lo mejor esto que lo tenía mucho más a la mano no lo hice. Uno tiene que aprender a contar las cosas que no ha hecho bien también. Autocriticarse cuando justamente eso pasa. Al contrario, un día íbamos por la calle con mi esposa y una persona se acercó para pedirnos dinero para comprar pan. O no, miento, habíamos comprado pan y él dijo si nosotros le podíamos convidar un pan. Entonces entramos al negocio, compramos pan y le compramos a él también pan y algo para que tuviera para el pan. O sea, ahí sí pude actuar y sí pude hacerlo. Nosotros somos así. El tema está en que la iglesia hoy día no impacta por lo positivo que puede hacer, impacta por lo negativo que ha producido. Una iglesia desconectada de la realidad, desconectada de las personas, desconectada de la vida de las personas. La esperanza se trasladó al miedo y al terror del infierno. Por lo tanto, ya no existe esperanza. Y la escatología en la vida de Jesús es intrínsecamente una escatología esperanzadora. Sin esperanza no existe teología cristiana. No existe. Independiente de cómo la veamos, independiente de las vueltas que le demos. Pero una escatología sin esperanza no es escatología dicha y pensada por Jesús. Capítulo 25 del libro de Mateo. Cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Eso no está para después de la vida. Está en el aquí y en el ahora. Por eso, justamente les hablaba de esa trascendencia que no debe de ocurrir después de muertos. Porque como dijo Santiago, no hay muerto malo. O sea, no puede ser así. Nuestra trascendencia debe de partir aquí y desde aquí. No puede haber otra forma. Por último, ya con esto vamos a ir terminando, aunque hay muchas cosas que ustedes después van a ver en los apuntes y después podemos seguir dialogando de manera particular si ustedes lo desean. Hay muchas cosas en los apuntes que no he podido decir, obviamente por cosas de tiempo, pero después van a tener por lo menos los apuntes para visualizarlo. Son 27 páginas que van a estar ahí a su disposición para que ustedes las puedan leer tranquilamente con el tiempo. Y espero en Dios compartirlas ahí con algunos de ustedes en vivo y en directo en algún momento. Aquí en Valdivia, con Ervin, con Enrique, en Santiago, con Sergio, y Dios me dé la posibilidad de acompañar también a Cristian y a Elías, quizás en algún futuro. Espero en Dios que así sea. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, y es que nosotros hemos desconocido que las religiones, en su esencia, todas comparten ciertas cosas. No somos todos iguales, pues si no tendríamos una sola creencia.
Eh, Sin embargo, tenemos otros tipos de creencias particulares. Sin embargo, hay cosas en las que nos topamos. Yo quiero mostrarles una imagen para hablar un poquitito de eso eh, y poderles compartir esto. Denme un segundito, por favor. Generalmente, cuando uno trata de poder vincular justamente al cristianismo con otras religiones, a uno lo tratan de hereje, de casi de persona non grata en algunos lados, pero no podemos evaluarnos a partir de la nada, tenemos que evaluarnos con algo. El tema está en que tenemos que reconocer, primero, fíjense, y esta es una frase cliché que usa el cristianismo en o que utilizó el cristianismo en algún momento. Dijo, Jesús no vino a hablarnos de ninguna religión. Sin embargo, construimos una religión en base a lo que dijo Jesús. ¿Y a quién fue Jesús? Y obviamente ahí ya perdimos un poco de vista algunas cosas. Jesús dialogó con otras personas diferentes a él. Romanos, mujeres, ¿cierto? Eh, de otros pueblos, samaritanas, sirofenicia, eh, y puso a los samaritanos como ejemplos en muchas cosas. Jesús dialogó con la gente y amó a esa gente y las utilizó como ejemplo, cuando obviamente no había ninguna forma de que el judaísmo pudiera utilizar a esas personas como ejemplo y pudiera dialogar con esas personas. Sin embargo, Jesús sí lo hizo. Entonces, si nosotros podemos analizar el cristianismo justamente también a partir de, de cómo es que otras cosmovisiones también tienen este pensamiento escatológico, es que a lo mejor también podríamos nosotros retroalimentarnos y pensar que Dios es mucho más grande que nuestro propio pensamiento y que probablemente encontremos riqueza en aquello que es distinto a nosotros. Les voy a compartir una lámina que después va a ser de ustedes para que podamos ver justamente este pensamiento. Para los que estén con computador va a ser más fácil y ahí ya la pueden ver si no están con el teléfono, no sé si será lo mismo. Pero de todas maneras después ustedes van a poder tener la lámina en el WhatsApp cuando lo vean. Escatologías en diálogo. Primero, cosmovisiones indígenas. En el mundo mapuche, el Kyume Monjen o en las religiones andinas, el Pachacuti. Ellas, estas dos religiones, hablaban acerca de equilibrio con la tierra y la comunidad. Era un pensamiento comunitario basado justamente en la creencia en la tierra. Y era cíclico, era una renovación, ¿cierto? Y habían ciclos de tiempo. Nosotros hoy día aquí en Chile, ayer vivimos, ¿cómo se llama? Lo que vivimos ayer, Cristian, Sergio, Enrique, ¿cómo se llamaba lo que vivimos ayer? ¿Solsticio? Sí. Pero ¿cómo se llama? ¿El Wei Ah, el Wipantru, o el Trupan? Wentipantru, Wentipantru. Eso es el Año Nuevo Mapuche, que es justamente el tema del solsticio y es la renovación de las cosas. Esto es cíclico, es la renovación. Todos los años se produce. Ese es el Año Nuevo Mapuche, el Año Nuevo para nosotros aquí en estas tierras. ¿Ok? Y es una renovación. El sol sale, es la noche más larga, se dice, y esta renovación. Entonces es circular, es circular. En el mundo cristiano, lamentablemente, hubieron algunos, digo lamentable porque también es un pensamiento que uno puede tratar de poder verlo y moldearlo para cualquier parte. Sin embargo, el cristianismo posterior vio la vida o la historia como lineal. Tiene un inicio y tiene un final. No hay más. Tiene inicio y tiene final. Sin embargo, en muchas religiones, como por ejemplo en las religiones ancestrales de nuestros pueblos aquí en América Latina, era cíclica. Era una historia que volvía y cada vez había una renovación dentro de eso.
pero también la tiene el hinduismo y el budismo, ¿ya? El hinduismo y budismo están el samsara y el nirvana, ¿ya? Son ciclos de reencarnación, ciclos. También está hablando de ciclos. Y obviamente en cada reencarnación podía producirse una liberación, ¿ok? Fíjense, todo esto está encerrado dentro de una esperanza compartida, una esperanza compartida. En el caso del Islam existía justamente el juicio final y el paraíso. Había una justicia y había una recompensa. Pero fíjense, las palabras están puestas a propósito así, porque como tienen esperanza, primero debe haber justicia y luego debe haber la recompensa. Y justicia en el sentido no de enjuiciamiento, no justicia en el hecho de hacer justicia. Por lo tanto, era justamente cierto el juicio y la salvación. En la antigua Grecia estaba Hades y Eliseo, el alma y el destino, el más allá y el destino. Todo esto envuelto justamente también en esperanza. En cuanto al cristianismo, el reino de Dios, la resurrección, la fe y la transformación, la renovación y una vida nueva. Todo esto justamente con un centro de esperanza compartida. Es decir, la escatología en cualquiera de sus dimensiones religiosas no deja fuera la esperanza. La esperanza es lo que une, de alguna manera, a las religiones dentro de su pensamiento. Fíjense, fíjense, no creemos nosotros, según lo que nos dice el Génesis y lo que nos dice también Pablo en Romanos 8, de que debe de existir un equilibrio dentro de nuestro planeta y el cuidado hacia él y la comunidad. ¿No nos llama a eso el libro de el Génesis? ¿A cómo es que yo debo de cuidar este planeta? Pablo va a decirlo, que aún la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación está gimiendo. Por lo tanto, compartimos eso. No compartimos también la liberación dentro de lo que el budismo puede decir. De hecho, el budismo dice que Dios es una energía y que la energía está en todos y en todos lados. No compartimos ese pensamiento en el sentido de decir que Dios está en todos nosotros y en todas partes. ¿No es ese Dios eterno, grande y maravilloso y majestuoso que hizo todas las cosas y que todo fue creado por Él? ¿No lo compartimos? ¿No compartimos también la idea de justicia y recompensa que nos ha de esperar tal como lo habla el Islam? ¿No compartimos la idea de que existe un más allá, un destino final al que vamos a poder llegar? Hemos sido tan egoístas dentro de nuestras creencias que no podemos aceptar que justamente haya otra forma en la que nosotros también podamos acompañarnos como religiones. ¿Por qué hemos decidido nosotros ser tan egocéntricos y pensar que somos los únicos que tenemos un pensamiento que se acerque a un ser tan enorme como Dios? Les voy a mostrar otra lámina para poder resumir todo lo que hemos visto, para que podamos de alguna manera vislumbrar todo lo que hemos entendido. Porque este curso se llamaba Escatología o Escatologías Cristianas. Entonces les voy a mostrar justamente esta evolución. Ahí les va.
Ahora ya la pueden ver. Ahí está. Escatologías cristianas en diálogo. Escatologías cristianas en diálogo. Del fin esperado al futuro vivido. El cristianismo primitivo hablaba acerca de la urgencia del fin, la vigilancia y la fe. El reino está cerca, la resurrección inaugura un tiempo nuevo. La época post-apostólica nos hablaba de la espiritualización del reino, fe interior o fe individualista. La espiritualización de alguna forma ahogó el pensamiento de la urgencia que se veía en el cristianismo primitivo y el reino se transforma en la... ahí me equivoqué. El reino se transforma en pasar de la comunidad, ¿cierto?, a una cuestión privada. Se sale, o más bien dicho, solo está retenida dentro de la figura de la institución y por lo tanto se escapa a la vida cotidiana. La cristiandad después del medioevo, la iglesia y el juicio, el poder y el orden. Fíjense cómo se va transformando, cómo va transformándose la escatología. Y fíjense en cuál de esas nosotros nos podríamos encontrar, cuál de esas forma parte de nuestro pensamiento o del pensamiento de nuestra institución. Entonces, la cristiandad del medievo pensaba en la iglesia y el juicio, porque la iglesia es la institución y la iglesia es la que puede mandar al juicio. Y entonces es la iglesia la que posee el poder y la que dictamina el orden. El orden eclesial y el juicio divino guían el destino de las personas. Quienes no se sometían justamente a este orden impuesto por la iglesia, obviamente recibían las penas del infierno, de manera literal. Luego viene el periodo de la Reforma, también, ¿cierto?, el periodo de la modernidad en cuanto a espacio histórico. La salvación y el progreso, como es que la salvación también se va a ver relacionada con el progreso. La razón y la esperanza. La fe avanza de manera personal en la historia, o tiene un avance personal en la historia. Entonces, la salvación y el progreso se veían juntos. Van a recordar ustedes justamente que después de todo esto van a nacer muchas posiciones teológicas que van a estar muy vinculadas con la realidad política. Pero también va a ocurrir que la razón va a entrar también en el juego, lo que va a ser vinculante con la esperanza. Teologías contemporáneas, estamos hablando de hoy día. Liberación y justicia, cuidado de la creación, la fe liberadora y el compromiso con la vida. Y aquí entonces, nuevamente, estamos tratando de recuperar la fe comunitaria, el compromiso con nuestro entorno, nuestro compromiso no solamente con el entorno ecológico, sino con nuestro entorno social. Vivir la esperanza, reconciliación y cuidado. Es lo que de alguna forma podríamos resumir en que el cristianismo debería de ver justamente la escatología por medio de la esperanza, reconciliando todo aquello que de alguna manera había sido ah, alejado de Dios. Quiero terminar con dos textos bíblicos que creo que le hacen mucho sentido a todo esto que estoy diciendo. Y después les dejo espacio a ustedes también para que puedan comentar. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne, se hizo presente. En Jesús vemos la acción de Dios hecha realidad. Y estoy hablando de una realidad tangible, porque aquel que tuvo hambre pudo comer, aquel que tuvo sed pudo beber, aquel que estuvo solo se vio acompañado.
Jesús se hizo tangible. Esa palabra existente de Dios, el poder de Dios se hace real en la vida de Jesús. Verso 14 del mismo capítulo dice que ese verbo nosotros lo podemos ver en Jesús. Y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dice el verso 14. Jesús es la reencarnación del Padre, pero la iglesia debería ser la reencarnación de Jesús. La pregunta que subyace a eso es, ¿la iglesia es la reencarnación de Jesús o es la encarnación de su propio individualismo y concentración de poder? ¿Cuánto podría golpearnos este versículo si nosotros pudiéramos entender de que nosotros, los cristianos hoy, deberíamos ser la encarnación de la vida de Jesús? Por otro lado, Pablo nos va a decir en 2 capítulo 5, verso 19. Por favor, traten de poner mucha atención y pongámonos quizás en una postura de oración, porque esto debería de alguna forma también remover nuestro pensamiento. Voy a leer desde el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ustedes, a mí, a Cristian, a Enrique, a Elías, a Sergio, a Ervin, a Rosita, a Mártir, a Hilda, a Johnny, a Ezequiel, a Marina, a Juanita, a Mina, a Iracema, a Rafael, a Wilfredo, a Braulio, a Milagros, a Flérida, a Santiago, a nosotros. Nos encargó la palabra de reconciliación. Dios estaba en Cristo. La pregunta es, ¿está hoy la iglesia en Cristo reconciliando al hombre con Dios? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? La escatología se convirtió en la forma más fácil de meter miedo y asustar a la gente y tratar de sacarlas del infierno futuro, cuando quizás necesitábamos sacarlas del infierno presente que podían estar viviendo o que pueden estar viviendo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿En dónde está la iglesia hoy? La escatología, si no inicia hoy día, aquí, no inicia. La trascendencia no es para mañana, después de la muerte, es para hoy. Podríamos hablar acerca de una escatología de la participación de la iglesia y de nosotros como cristianos en la vida de las personas. La escatología no nos libera de la responsabilidad de estar con el otro, sino que nos da la responsabilidad de poder acompañar al otro. Les escucho. Gracias por su atención. Les escucho, por favor.
Bueno, en base a lo que mm, acaba de mencionar, Pastor, yo creo que la iglesia está, bueno, hablando en temas generales, ¿cierto? Sin dar nombre ni nada, pero yo creo que en general la iglesia está preocupada de establecer sus dogmas, su idea, en lugar de estar preocupada de lo que es realmente fundamental. Y en base a eso y lo que se mencionaba hace un rato atrás cuando usted consultaba si teníamos alguna crítica para la iglesia, ahora me quedé dando vuelta, no lo alcancé a decir delante. Es justamente en base a eso, los dogmas y las mm. doctrinas que son importantes, ¿cierto? Porque nos ayudan a entender y de alguna manera vivir nuestra fe, pero el problema surge cuando la comunidad cristiana llega a pensar que solamente ella tiene la verdad y que todos los demás están equivocados. En ese momento, la fe se transforma en una especie de sectarismo y criticamos y juzgamos la secta y todo, pero nos volvamos sectaristas, ¿cierto? Cuando en lugar de formar puentes empezamos a levantar muros. Y creo realmente que ninguna denominación puede afirmar que ha comprendido la grandeza de Dios o que tiene la razón y que el resto está equivocado, o como decimos los chilenos, son dueños de la verdad. Creo que ninguna denominación puede asegurar eso. Siempre hay algo que aprender, algo que corregir, algo que escuchar de otros creyentes, de otras realidades. Tener convicciones firmes no debería llevarnos, ¿cierto?, a ser arrogantes, sino a la humildad, porque la verdad de Dios es mucho más grande que nuestras interpretaciones personales o las interpretaciones que tengamos como denominación. Y cuando la iglesia cree que es la única dueña de la verdad, corre el riesgo de confundir la interpretación que tienen con el evangelio mismo. La verdadera madurez espiritual creo que no consiste en pensar que ya lo sabemos todo, que no tenemos nada más que aprender, sino que a tener convicciones firmes, sí, pero también con un corazón humilde y dispuesto a escuchar a los demás, pues, cómo el resto vive su fe, que a lo mejor puede parecer distinta, pero, pero quizás nos falta escuchar y ver esas otras realidades también que existen. Muchas gracias, Elías. Enrique, tú ibas a decir algo, por favor. Me pillaste. Ya. Eh, a mí me ha servido mucho este curso, porque parece que estamos llegando al final. ¿Me ha escuchado, no? Sí, así es. Este es el último. A mí me ha servido para mirar la escatología, eh, que la miraba desde la sombra, empezar a mirarla desde la luz. Segundo, una cosa que ya la sospechaba y por supuesto, es ver la escatología no centrada en el futuro, sino que en el presente. Y muy bien con el ejemplo que pusiste recién. Evitar el infierno, no evitar el infierno futuro, sino que evitar el infierno actual. Y la otra cosa, esto de que la iglesia nos lleva a implotar, a irnos hacia adentro, y lo que la escatología nos lleva es a explotar, a salir hacia afuera, expandirse sin límite. Eso. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más? Escucha, Sí, Ervin, dale. bueno, igual como decía Enrique, esto nos abre los horizontes. eh, a través de la escatología, nos abre el campo de que el apocalipsis no es el fin. Y, y otra cosa, cuando quememos el reglamento interno de la iglesia, yo creo que vamos a abrir el corazón de muchos hacia el verdadero caminar de Cristo, un caminar sencillo, de abundante amor y de abundante misericordia. Eh, Gracias por este curso que ha sido muy interesante, muy interesante, y que nos abre nuevamente otra ruta en lo que estamos. Bueno, tú me conoces, hemos estado varios años ya, y es bueno reconocer que, que debemos compartir las buenas cosas de cada uno. A lo mejor
en estos momentos no tenemos el 100% de igualdad en cuanto a nuestra fe, a nuestra manera de vivir, pero sí podemos compartir la mesa, así como Jesús la compartió y, y nos dio de comer a través de su pan y nos dio a tomar de su vino, que es su sangre. Así que maravilloso. eh, es impresionante ir conociendo cada día el caminar de Jesús. Y eso es lo que me llena de todo estos estudios que en el fondo de todo llegamos al camino principal que se llama Jesús. Y eso para mí es eh, impagable, es una bendición tremenda. Así que gracias, Marco. Bendiciones para ti. Gracias, Erwin. Mártir, usted tiene... También, hola. Sí, dale. Sí, también creo de que ir al encuentro del hermano, de la hermana, del prójimo, es ir al encuentro con Jesús. Y precisamente la escatología eso es lo que nos llama. E ir al encuentro con nuestro hermano, con nuestra hermana, sea quien sea, de donde sea, como sea, porque eso es ir al encuentro con Jesús. Solamente. Muchas gracias, Mártir. Sergio. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, profesor. Eh, Me quedó, bueno, dando vuelta lo que usted decía con respecto a la trascendencia, que es una palabra que la ocupamos mucho, pero en realidad, como explicabas tú, la trascendencia comienza aquí en el ahora. Entonces, muchas veces eh, vemos la trascendencia como futura, pero no en el aquí y en el ahora. Y lo otro, bueno, como decía, parece que Elías, eh, sí, a veces somos como que nosotros tenemos la verdad absoluta y que no aceptamos que otras actualidades nos puedan también llenar. Debemos ser más abiertos en ese sentido para también pensar de que la escatología es también universal y que también podemos aprender de otras escatologías para hacernos un juicio más certero. Eso. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más? Bien, voy a cerrar la Hola, grabación. hola. Dígame, Santiago. Sí, fíjate que también quería aportar, ya luchando con entender la dimensión esta de la escatología y, y siempre pensaba en el principio y en el fin y ahora se me ideas muy, muy sensibles, y ahora decir que eh, también traigo las palabras del inicio y el iniciar algo, terminar algo. Este, por, eh, casi uno tiene ¿verdad? Ese dilema de que siempre piensa y repiensa comenzar algo y después tiene el gran desafío de que no quiere dejar medias y no sientes que debe determinar, digamos, en ese dilema. Pero ahora con este estudio, a mí una gran paz, una tranquilidad de estar firme en que siempre es bueno comenzar algo y seguir adelante y, y no estar angustiado porque lo debe determinar y que debe de ser perfecto. Eh, Hay siempre un principio y un final, un comienzo y una terminación, o, 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 o hay cosas que van a seguir estando en proceso en el camino. Me gusta mucho este curso por ese aprendizaje, Marcos.
Muchas gracias, Santiago. Rafael. Sí, bueno, en la línea de que están hablando es que la escatología es una forma de abordaje diferente. Entonces creo que tiene esa belleza de mirar, de uno irse hasta el fin, estando en el presente, o sea, viendo qué es lo que viene, cuáles son los signos de los tiempos, cuáles son los referentes que uno tiene en cuanto a en las creencias. Y es importante porque esto nos hace ver las cosas de una manera, yo digo, más práctica, porque el fin del tiempo es mi vida, la vida que va a terminar de mí, mi propia vida. O sea, para mí es el fin de los tiempos, porque todo lo demás va a seguir. Ah, eh, dudo que termine con un concepto. Entonces eso y lo otro es agradecerte, Marcos, porque estuviste aquí en El Salvador y que hicimos varias cosas. Pero fue bonito realmente verte por acá con Enrique, que también lo extrañamos desde ya, que vuelva. Y pues creo que estos cursos nos ayudan mucho a aclarar muchos conceptos que uno tiene ahí, que todavía están guardados y hay que desempolvarlos y seguir practicándolos. Gracias. Gracias, Rafael. Ojalá Dios nos dé la oportunidad, Enrique, de viajar de nuevo con Enrique. Si no, les voy a dejar el desafío ahí a Sergio, a Cristian, a Elías, cuando quieran acompañarme a conocer y a estar con otros hermanos, Ervin, que quieran acompañarme, son bienvenidos para hacer algo diferente a lo que hemos hecho. Wilfredo Peña, ¿quieres decir alguna cosa, amigo? No te escuchamos, no te escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora No, sí, ahora sí, ahora sí. no, lo que decía yo creo que realmente esto que decías hace un rato, o sea, realmente la escatología, si no nos genera esperanza, realmente no puede ser eso. Y yo siento que lamentablemente otra vez todas las cosas están como institucionalizadas, ¿no? Todas están encajonadas, todas están encerradas y a veces eso mismo nos pone límites. Pero yo creo que habemos algunos que nos atrevemos a pensar y si la cosa fuera de otra manera, y si lo hacemos de otra forma, y como decimos aquí en Buen Salvador, y si le damos vuelta a la tortilla, ¿ya? Entonces, y yo creo que cuando nos atrevemos a darle vuelta a las cosas, yo sí creo que surge la esperanza y nace la esperanza. Porque una escatología no es para morirnos, no es para asustarnos, no es para tener miedo, sino es realmente para ponernos a trabajar en lo que hemos dejado de hacer, para volver al Evangelio, para volver al prójimo, para reconectarnos otra vez, para hacer cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes, para dejar la comodidad de las rutinas religiosas que nos complican, ¿ya? Y en esa dimensión yo creo que aprendemos a ser cristianos, aprendemos a ser hermanos, aprendemos a ser solidarios, aprendemos a ser compañeros en la medida en que nos atrevemos a compartir con los otros. Así es que para mí realmente este curso ha sido interesante, ¿verdad? Y creo que a todos nos ha movido el piso en más de algunos conceptos que teníamos y a otros nos ha aclarado también varias cosas importantes. Y creo que, como decía Santiago, tenemos ahora otra perspectiva de cómo continuar y cómo seguir. Gracias.